Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 5 de la carrera de médico cirujano y partero, bloque 9 de la clase de inmunología médica impartida por la doctora Ana Laura Pereira Suárez. El equipo está conformado por Florelvis Elena Méndez de Armas, Ana Karen Núñez Cárdenas, Jessica Lisbeth Sánchez Rosales y Blanca Carolina Navarro Peralta. Y en este video les enseñaremos el tema de inmunología de trasplantes. Acompáñanos a realizar un recorrido por el mecanismo de trasplantes que otorga una nueva oportunidad para los pacientes. Estén atentos. Esta historia comienza con el padre de los trasplantes, Peter Bryan Medward, quien desde el comienzo de sus investigaciones en 1949 estableció las bases inmunológicas para los trasplantes. Hoy en día conocemos a un trasplante como el proceso mediante el cual se traslada un tejido, órgano o un conjunto de células desde una persona a otra, o bien sea desde una parte del cuerpo hacia otra en un mismo paciente. Por ello que podemos distinguir tres tipos de procedimientos. El primero de ellos es el ortóptico, que se refiere al trasplante en el mismo sitio anatómico en donde previamente fue extirpado el órgano que se busca sustituir. También tenemos el heterotrópico, que es la implantación del órgano fuera de su lugar normal, y por último tenemos las transfusiones, que normalmente las conocemos como transfusiones sanguíneas. En otra instancia también podemos distinguir cuatro tipos de trasplantes. El primero de ellos es el autoinjerto y es el tejido propio transferido desde una parte del cuerpo hacia otra dentro de un mismo paciente. Este procedimiento es comúnmente implementado en aquellos pacientes que poseen quemaduras. También tenemos el isoinjerto, que se refiere al trasplante de tejido entre individuos genéticamente idénticos. Tenemos el aloinjerto, que es la transferencia de tejidos entre individuos genéticamente distintos pero de la misma especie. Y por último tenemos el senoinjerto, que hace referencia a la transferencia de tejido entre dos especies diferentes. Ahora bien, el éxito de un trasplante depende en un 50% de la respuesta de nuestro sistema inmune a lo que nosotros conocemos como tolerancia inmunológica, y el otro 50% corresponde a la respuesta mediada por linfocitos T. Nuestra respuesta de tolerancia inmunológica la podemos dividir en central y periférica. Central es un proceso que se lleva a cabo en el timo y en la médula ósea que permite únicamente la maduración de clonas de linfocitos T para antígenos no específicos, mientras que la periférica hace referencia a la inactivación de estos linfocitos T mediante tres vías, que es apoptosis, la muerte celular programada, la anergia, que es la inactivación de estas células, y por último, la regulación de su respuesta. Y por último, pero no menos importante, el otro 50% del éxito de un trasplante corresponde a nuestra respuesta del sistema inmune, la cual la podemos dividir en directa e indirecta. La directa hace referencia a que las células presentadoras de antígenos del donante viajan a través del órgano trasplantado y son reconocidas como moléculas externas por parte de los TCR del receptor. Y la respuesta indirecta hace referencia a que los HLA del donante son presentados al MHC del receptor luego de haber pasado por un procesamiento antigénico previo. Antes de proceder a realizar un trasplante es necesario valorar la compatibilidad antigénica entre el receptor y el donante. Para ello es importante realizar pruebas tanto laboratoriales como clínicas, así como tener en cuenta el peso, la edad, estatura y sexo del donante, así como el número de veces que una donante mujer ha estado embarazada. Entre las principales pruebas que deben de realizarse está la determinación del grupo sanguíneo, ya que si realizamos un trasplante de un individuo AB o incompatible, vamos a desencadenar una reacción de los anticuerpos contra el órgano trasplantado y esto va a producir al rechazo del órgano. También es importante hacer la tipificación de HLA. Hay cuatro pares de HLA que van a servir como marcadores. Estos constituyen entonces en total 8 marcadores que deben de coincidir. En caso de no conseguir a un donante que sea completamente compatible, se puede realizar un trasplante con un donante parcialmente compatible, aunque esto representa un factor de riesgo. Además, es importante tener en consideración que según el trasplante que se vaya a realizar, la compatibilidad que debe de existir. Por último, otra prueba importante a realizar es la realización de pruebas linfocitarias cruzadas. Esta sirve para detectar anticuerpos anti-HLA preformadas en contra de las células del donante presentes en el suero del potencial receptor. Existen tres principales mecanismos de rechazo. El primero del que vamos a hablar es el rechazo hiperagudo. Este se caracteriza por la oclusión trombótica de los vasos sanguíneos del injerto y está mediada por anticuerpos que surgen de una exposición anterior a aloantígenos. Lo que sucede en este mecanismo es que la unión de estos anticuerpos al endotelio desencadena una respuesta inflamatoria que finalmente lleva a una lesión endotelial. Esta lesión va a conducir a la expresión de proteínas de la membrana basal
que como consecuencia va a llevar a la agregación plaquetaria y a la expresión de moléculas procoagulantes, dando lugar a esta oclusión trombótica. Después tenemos al rechazo agudo, el cual es un proceso de lesión del parénquima del injerto y los vasos sanguíneos, mediado por los linfocitos T y anticuerpos aloreactivos. Es posible distinguir dos formas de rechazo agudo secundario a su origen. El primero es el rechazo agudo mediado por células, en el cual esta lesión está dada principalmente por la inflamación causada por citocinas y la muerte mediada por linfocitos T citotóxicos. El otro que podemos distinguir es el rechazo agudo humoral mediado por anticuerpos. En este, los aloanticuerpos producen un rechazo agudo al unirse a aloantígenos, que pues esto lleva a la expresión superficial de moléculas proinflamatorias y procoagulantes. Por último tenemos al rechazo crónico, el cual se caracteriza por la sustitución de la anatomía normal del injerto por tejido fibroso en el intersticio, lo que pues como consecuencia va a tener una disminución de la función del injerto de forma irreversible. Normalmente esto es causado por un intento del cuerpo de reparar. Bueno, continuando con lo que es la enfermedad de injerto contra-hospedero, básicamente esto es una reacción de los linfocitos T maduros del donador que reconocen a los tejidos del receptor como extraño y causan un proceso inflamatorio muy grave. Este proceso inflamatorio está dado por los linfocitos T maduros, los linfocitos NK y las citocinas que son liberadas por este proceso. Se da principalmente en los pacientes inmunodeprimidos y se clasifica en aguda y crónica. En aguda es básicamente que hay una presencia de células epiteliales muertas, principalmente en lo que es la piel, el hígado y el tubo digestivo, mientras que en la crónica hay presencia de fibrosis e incluso atrofia en estos mismos órganos, ya sea uno o dos, y sin presencia de muerte celular. El tratamiento que se da para esta enfermedad son dosis altas de esteroides, sin embargo se ha visto que no ha sido muy eficaz en algunos casos y algo importante es que en médula ósea es muy nocivo, sin embargo ha habido beneficios para esto mismo, como lo que es en el injerto contra hospedero para leucemia. Las condiciones relacionadas al significado clínico de los trasplantes viene siendo el quimerismo, que es la repoblación del tejido trasplantado por células circulantes del receptor, y la infección más común post-trasplante viene siendo el virus herpes simple, que normalmente se da por una reactivación de la infección latente. Los trasplantes de células troncales hematopoyéticas se utilizan principalmente para tratar las enfermedades que causan algún defecto en los linajes hematopoyéticos. Frecuentemente se utilizan en los cánceres de células sanguíneas. Este proceso consiste básicamente en la destrucción de las células hematopoyéticas propias o del hospedero para después realizarle este trasplante y que las células vayan a médula ósea y las repueblen para que después se diferencien. Este proceso tiene muchos beneficios debido a que los linfocitos pueden reconocer las células cancerígenas residuales y las destruyen. Sin embargo, hay algunas complicaciones como lo es la misma reacción de estos linfocitos contra los aloantígenos del hospedero e incluso pueden causar lo que es la muerte, o en los pacientes inmunodeficientes que no pueden causar un nuevo repertorio de lo que son linfocitos, perdiendo pues muchos de estos y causando la no reproducción de las células plasmáticas.